Yo soy una persona que nací en mi ciudad hermosa de Azogues. Una persona que creo que la mayoría de todos los que me conocen saben que soy un hombre que no tengo en ningún momento vicios de alguna manera. He sido un hombre humilde toda mi vida. Muy travieso, muy travieso. Mi papá decía, vos eres leyenda en Azogues, porque me decía que era el único niño que fui expulsado directamente el último año del Jardín de Infantes María Montessori. Yo había cogido en uno de sus eventos de rondas y tantas situaciones. ¿Del barrio? No, de allá de lo que es el Jardín Montessori. Yo había cogido el micrófono, si me permite, en esta forma. Teresa, el patio está sucio. Coge ¿cómo es? Ya se me olvida. Coge la escoba y ponte a limpiar. Por ir nosotros a realizar a veces, dizque la ayuda, nosotros los del barrio, veíamos que sacaban fundas con algo blanco. Más que nada nosotros pensábamos que era harina. Y nos vamos a sacar cada quien de las casas, porque hasta cuando pasan los comes les mandábamos dando nosotros ya harina, den harina. Y les mandamos dando a los señores del rato de la botada de la bomba lacrimógena, en vez de coger sal, estaban con harina. Y nos decían horrores a nosotros, tarosos, majaderos. Nosotros formamos ese grupo que nos llamamos en aquel entonces los Lotos. Lotos. ¿Y sabe por qué era eso? Porque nos preguntaban la mayoría de la gente aquí, ¿por qué los Lotos? Porque decíamos, alcanzamos para todas y sobramos. ¿O sea, usted quiso, luego del colegio, ser militar? ¿O? Yo quería ser militar. Y si me dieran la oportunidad de ser militar, soy militar. ¿Por qué? Ese ha sido, toda mi vida ha sido mi sueño. Jugábamos con el actual fiscal también de aquí de Azogues, Martín Flores, que usted le debe conocer. Jugábamos con mi primo también, el doctor Martín Serrano, ex concejal de acá, y yo. Y jugábamos... Los tres abogados. Los tres abogados. Actuales jugábamos abogados. A los abogados y jugábamos que, oye, ¿qué te parece este juicio? Nosotros oíamos a nuestros padres, en el caso de todos tres, son abogados también. Por ejemplo, de estos partidos, de esta selección que usted comenta, ¿cuál es el partido que más recuerda usted? El partido que le empatamos a la SUE cuando ya estaban festejando en el estadio del técnico, que era en ese entonces, que era del técnico salesiano. La música es lo más hermoso que he tenido en mi vida. ¿Cómo descubre usted que a los 6 años, antes de los 6 años. Mi papá decía prácticamente que yo en aquel entonces cogía las manzanas, las cebollas y hacía como una especie de un micrófono, ¿no? ¿Cuál es el escenario más grande en el que se ha presentado? Uy, eso sí le voy a decir, que el escenario más grande que me tocó cantar fue en Arica, Chile. Es un escenario que estuvieron 12,000 personas. ¿Cuál es la enseñanza que le está dejando esta etapa de su vida? La actual, la última. La actual, esta etapa actual. Me está dejando que los hombres no tenemos en ningún momento comprada la vida. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. Antes de iniciar, quisiera desearles un feliz 2026, que sea un año lleno de realizaciones para todas las personas que nos ven y que Dios les bendiga siempre. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Osvaldo Hidrobo Gutiérrez. Él es actual director del MIES, sin embargo, destacado profesional del derecho en nuestra ciudad y provincia, ha ejercido su profesión de manera privada, pero también ha ocupado algunos cargos públicos. Como les decía, actualmente es director
del Ministerio de Desarrollo Humano, antes MIES. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar este espacio, que es más distendido, más relajado, un poquito más informal, lo diría yo también, siempre inicio con una pregunta y es, ¿quién es Osvaldo Hidrobo? Más allá del personaje público que lo podamos conocer, de las polémicas que también han existido, ¿quién es Osvaldo Hidrobo? Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos quienes conforman el staff de Ecos del Cañar, a quien les tengo muchísimo cariño, mucho respeto, porque toda la vida he estado yo muy pendiente, en primer lugar, de todas las entrevistas que se realizan a nivel de acá de nuestra ciudad, ¿no? Y sobre todo la provincia, en especial cuando se ha tratado de este servidor de ustedes. Lo primero que diré es Osvaldo Hidrobo Gutiérrez, nacido un 21 de mayo de 1976. Hijo de una familia que se consolidó por el doctor Rosendo Hidrobo Vázquez, quien me inculcó muchísimo el respeto y muchas virtudes más que se tienen en la vida. Y no se diga mi señora madre, la ingeniera Fanny Gutiérrez Arias. Lamentablemente mi madre falleció hace 17 años, y en los cuales prácticamente, pero hasta el último día de su vida, ella me inculcó el respeto máximo a las personas y a las instituciones. He sido siempre un asiduo, se podría decir, informante de lo que mi madre y mi padre me han enseñado. No se digan mis queridas hermanas, que ellas son mayores a mí, las dos primeras, Angelina y Caterina, y mi última hermana, que es mi asesora actual, mi asesora personal, con quien cualquier situación que yo tenga, ella está pendiente. Incluso ahora último nos hemos unido mucho más la familia por un asunto de salud mía. Hemos estado muy profundos. Mi vida... Pero ¿cómo, si se tendría que sacar un concepto, una definición personal, para quienes no le conocen, para quienes no le ubican de pronto, como se dice comúnmente, ¿qué les tendría que decir? ¿Quién es usted? Yo soy una persona que nací en mi ciudad hermosa de Azogues. Una persona que creo que la mayoría de todos los que me conocen saben que soy un hombre que no tengo en ningún momento vicios de alguna manera. He sido un hombre humilde toda mi vida. Si bien es cierto ahora, por mi trabajo, por el asunto, puedo tener, por ejemplo, mis cosas, pero eso es, digamos, se podría decir, parte de la vida cotidiana que uno añora desde niño, ¿no? El tener sus cosas, pero yo he sido un hombre que prácticamente al sentir, pues, aquí en mi ciudad, yo nunca me fui de aquí, de Azogues. ¿Dónde nació precisamente? Azogues. ¿En qué sector de Azogues? En Azogues. Yo nací en la casa de mis abuelitos, en la calle Rivera, entre Serrano y Solano. Pleno centro. Exactamente. Yo soy no prácticamente, sino se podría decir totalmente nacido en el primer barrio de Azogues. ¿Qué barrio era? El barrio de el Fray Vicente Solano. Es más, yo... el lindo, el que jugaba. Exacto, el Fray Vicente Solano. Jugábamos del Fray Vicente, y usted sabe perfectamente, más que nadie, licenciado. Y después de eso mi papá... Barrio que ya no hay, ¿no? Sí. O sea, en Azogues del centro ya no hay barrios. Ya. Casi, o sea, muy pocos. Todo es comercial. Viven parte de la familia nuestra, que era la familia Hidrobo, parte de la familia, por ejemplo, León Segovia, todavía sigue allí, y nosotros toda la vida le tenemos con un cariño muy grande a doña Ubita González, con sus hijos, con la doctora Nelly Zacoto, y todavía le vemos, por ejemplo, dentro de esa casa de la familia Zacoto González, por ejemplo, a la doctora Pilar Zacoto, a Pilar, que nosotros le queremos muchísimo también.
al frente, por ejemplo, está... O sea, todos ellos eran sus sí, amigos del barrio. exacto. Esa era la gallada. Al frente todavía está mi tía Luz María, que ella tiene su casita ahí con su esposo y su hijita que viven igual. Y prácticamente un poquito más arriba los hijos de mi tía Beatriz, porque ella también falleció ya. Entonces, abajo hacia al lado vive, por ejemplo, don Alejandro Beltrán, donde antes era el Hotel Charles. Y, por ejemplo, la familia Reyes Verdugo, también algunas personas, por ejemplo, que han vivido y que todavía mantienen su casita, por ejemplo, ahí, como la familia Rivas Ayora, la familia Rivas Crespo, que ellos se mantienen todavía ahí. Y nosotros prácticamente tenemos a nuestro barrio con un poco de familias que son nuestras, ¿no? Claro que, por ejemplo, en mi caso, yo a los 3 o 4 años, o a los 2 o 3 años, perdón, mi papá me llevó hacia la vuelta en la calle Serrano Luis Cordero, donde hizo su casa, y donde actualmente tenemos todavía nuestra casa. Mi padre ya está viviendo en la parroquia urbana de Charasol. Entonces, yo, por ejemplo, vivo acá en San Francisco, y a veces me he tenido que ausentar de algunas cuestiones, ¿no? Pero nunca he dejado, por ejemplo, de visitar mi barrio, el Presidente Solano, y en donde yo viví, el barrio Corcer, el Cordero y Serrano, que nosotros tenemos, donde existen entrañables amigos. ¿Quiénes eran su grupito de la infancia? Bueno, de la infancia, cuando yo ya me puse a vivir en el Corcer, habían, por ejemplo, Raúl, Leonardo y Carlos de Espinosa, los mallitos que les decían a ellos, ¿no? Buenos amigos, grandes amigos. La familia Campo Verde con Patricio y sus hermanos, por ejemplo, Franklin y Hugo. Mi gran amigo de toda la vida, que yo siempre cuando me encuentro me abrazo con él, por ejemplo, Richard Ortiz. Están allá, por ejemplo, más abajo vivía la familia Jara Izquierdo, que usted le conoce perfectamente, el actual gerente, Pepito Jara, mi compañero, no solamente ahí en el barrio, sino éramos compañeros en el jardín, escuela y colegio. Incluso su mamacita fue nuestra profesora. Y a quienes, si es que nos están escuchando, les voy a enviar a todos de los que he mencionado un gran abrazo y sobre todo un cariño inmenso que les tengo yo. La familia Vélez, por ejemplo, Javier, Jorge, que fue fiscal provincial, hoy está de fiscal nomás, claro, la familia Vélez Rodas, y también a su hermana, la doctora Alexandra Vélez Rodas, que también son mis grandes amigos, los tres. ¿Qué hacían en el barrio ahí? Nosotros teníamos... Porque ahora, por ejemplo, ahora vemos esa parte comercial, solo negocios, locales de comida, locales de venta de ropa, etcétera. Pero ustedes, ¿qué hacían en ese entonces? Nosotros en aquel entonces, yo le niños traviesos. Niños traviesos que éramos. Porque usted, travieso. Muy travieso, muy travieso. Muy travieso. Mi papá decía, vos eres leyenda en Azogues, porque me decía que era el único niño que fui expulsado directamente el último año del Jardín de Infantes María Montessori. Yo sé que mi papá a veces también tenía un poco de exageración, pero cierto era la situación, que a mí me habían dicho, llévenme a la casa porque no le queremos un buen tiempo aquí. O sea, y son pocos casos lo que les expulsan desde el jardín. Exacto. Por ejemplo, ahí doña Abigail Novillo, que fue mi profesora y que hasta ahora, bueno, la última vez que le volví a ver, me decían que estaba ya viviendo en otro lado y que estaba su casita, digamos, en venta. Pero yo cuando le veo a doña Abigail Novillo, por ejemplo, si le logro ver en algún momento, le daré un fuerte abrazo, porque ella es una dama y que siempre me consideró a mí como un niño a veces travieso, un niño con mucho, se podría decir, lo que dicen ahora, hiperactivo. Exactamente, hiperactivamente, pero ella me tenía mucha paciencia. Mucha paciencia. Por ejemplo... ¿Cuál es la travesura más grande que he hecho de niño? De niño. Bueno, yo creo que por ahí nace el asunto artístico de Osvaldo Drogo, ¿no? De coger los micrófonos y hablar. De coger los micrófonos en buenas señas y hablar.
Por ejemplo, yo había cogido en uno de sus eventos de rondas y tantas situaciones. ¿Del valle? No, de allá, de lo que es el Jardín Montessori. Yo había cogido el micrófono, si me permite, en esta forma. Teresa, el patio está sucio. Coge ¿cómo es? Ya se me olvida. Coge la escoba y ponte a limpiar. Teresita era una matrona, una dama a quien le quería mucho y lamento. Era la conserje del Sí, era jardín. la conserje, yo le quería demasiado. Como por ejemplo, doña Eulalita Izquierdo, a quien cuando me decía, ay, el Osvaldo, Dios mío, era mal hablado, pero le queríamos toditas un mundo, dice, porque el Osvaldo era un niño, podía ser mal criado, podría ser un niño que tenía, por ejemplo, el asunto de ser travieso, lo que sea, pero nunca majadero ni tampoco bromas de majadero. No, o sea, él le decía un respeto único a todo el mundo. O sea, le decíamos, te quedaste quieto, y me quedaba quieto. Incluso yo tengo muchos compañeros míos, como le comentaba, en el caso de Pepito Jara, Jean-Paul Torres, ¿no? Jean-Paul es un poco mayor o bastante mayor a mí. Claro, Rubén Jara, mi primo Martín Flores, que también fue mi compañero, luego él se fue ya un añito antes de mí y ya cursó años más fuertes. Por ejemplo, mi prima Lorena, pues nosotros antes las familias éramos los que más estábamos ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con muchos de mis compañeros, incluso cuando yo estaba ya por salir, mi hermana Augusta, ella es menor con 1 año y medio casi a mí, y él ya ingresó al jardín de infantes. Entonces, ya después en la escuela era otro cantar, ya no había ese mismo niño travieso, lo que sí había el niño futbolista que rompía las ventanas de los... ¿Y en el barrio alguna travesura? Sí, en ¿Qué, el barrio. ¿Qué recuerda? ¿Qué travesura recuerda? Yo recuerdo que con todos mis amigos de ahí del barrio, hubo una ocasión que estábamos nosotros en un paro aquí en Azogues, y nosotros, los niños del barrio, traviesos, curiosos, malcriados, por ir nosotros a realizar a veces dizque la ayuda, nosotros a los del barrio, veíamos que sacaban fundas con algo blanco. Más que nada nosotros pensábamos que era harina, y nos vamos a sacar cada quien de las casas, porque hasta cuando pasan los comes les mandábamos dando nosotros ya harina, den harina, y les mandamos dando a los señores del rato de la botada de la bomba lacrimógena, en vez de coger sal, estaban con harina, y nos decían horrores a nosotros, tarosos, majaderos, ¿cómo van a hacer eso de nosotros? Yo recuerdo que ese entonces incluso el finado doctor Eduardo Rivas Ayora me coge y me dice, oye, dice, majadero, dice, en vez de que me des esto es de dar sal, dice, anda, trae sal. Yo abogado, me llevo a mi casa, saco una funda con sal. Y el resto es, mi mamá me dice, mijito, ¿pero qué cogiste? Digo, mami, ha sido sal, no ha sido harina, digo, me cojo y me apuro, yendo a dejarle. Dice, y esto es sal, sí, pruebe nomás, coge sal. Ya, dice, anda, por allá, dice, mismo, llegas el Rosendo, dice, porque ellos eran muy buenos amigos, mi papá y el doctor Eduardo Rivas Ayora, los hermanos de él. Entonces, nosotros, por ejemplo, esas eran las travesuras más fuertes que tenía, o bajar las llantas. Bajábamos las llantas. Pero aplastando el chuguito. Poniendo los famosos Miguelitos, no sé si recuerda usted. Cogíamos los policías, se paraban y salían ellos de los patrulleros, y nosotros probábamos poniendo los Miguelitos adelante para cuando ellos vayan, ¡pum! También éramos terribles, no se diga. Con el mismo grupito que usted mencionó hace rato. Sí, y por ejemplo con mis amigos también, grandes amigos del Fray Vicente y de la familia Jimbo, mi amigo Osvaldo Zambrano, con mi primo Martín, mi primo Javier. Bueno, nosotros éramos un grupo también de mocosos majaderos, y ya cuando crecimos, cuando ya estuvimos más o menos a la época de los 13, 14 años,
Nosotros en aquel entonces ya andábamos, pues, Las hormonas en las hormonas medio ya alborotadas. alborotadas, y andábamos con las novias. Si no andábamos con las novias, veníamos al barrio, nos poníamos a conversar, que por ahí medio se le daba ganas a uno de probar que era El un tabaco. cigarrillo, ¿no? Me dolía bastante la garganta porque casi no fumaba. Más bien cuando aprendí a fumar, un tiempo fue ya a los 18 años, cuando yo ya ingresé a la universidad. Y cuando fumaba, y se iban corriendo. Exactamente. Y por ejemplo, a mi papá no le gustaba que yo fume. ¿Y en qué escuela estudia? Yo estudié en la escuela centenaria Emilio Abad Aguilar. En el colegio estuve los 2 primeros años, bueno, el año y medio primero estuve en La Salle, un colegio que era cerca de mi casa, a una cuadra, pero bueno, hubo un montón de cosas que yo no quisiera recordar, son cosas medio, a veces absurdas que pasaron, pero bueno. Se cambió. Sí, me cambié al Colegio Técnico Luis Rogerio ¿Pero González. se cambió por su voluntad o...? Me cambié por mi voluntad. Yo no quise Sí, estar más ahí. no quise ir. Sí, no quise estar más ahí. Ahí tenía grandes amigos, buenos compañeros, y prácticamente, por ejemplo, de alguien que me estoy acordando, que también fue mi compañero en el colegio, Homero Castañer. Estaba también, por ejemplo, el Mono Toledo, que le decíamos nosotros, el Esteban Toledo, Fernando Neira, que fue mi compañero en la escuela y luego en el colegio. Y luego yo ya cuando pasé al colegio técnico, prácticamente la mayoría de mis compañeros de la escuela Emilio Abad fueron mis compañeros. Joffre Peñafiel, en este caso Cangueno, no sé si usted se recuerda, No. de Marco Guerrero, Ya. Marco Guerrero Cangueno, que le dice. Muchos de ellos, incluso un compañero que teníamos en el jardín, como era Adrián Arce, que también Se fue volvieron a ya, encontrar en el sí, nos colegio. volvimos a encontrar en el técnico, y nosotros prácticamente con la mayoría de ellos Ya hicieron una jornada. ya hicimos una jorga de amigos. Ya después casi la mayoría, bueno, se quedaron en la jorga. Yo tuve que irme a la jorga en donde estábamos con mis primos, con mis amigos de toda la vida, ¿no? Que han sido, por ejemplo, Martín Flores, en el caso de Patricio Serrano, en el caso de Fernando González, en el caso de mi gran amigo y de toda la vida, Luis Naula Beltrán, por ejemplo, Juan Carlos Cabrera. Ellos eran compañeros y ya grupo de amigos. Ellos eran compañeros, pero en el Juan Bautista. En cambio, yo era entre el único del técnico que estaba ahí. Y como éramos una jorga de amigos bien mayoritaria, incluso me estoy olvidando, por ejemplo, de Henry Castillo. Henry Castillo fue nuestro amigo de toda la vida y nosotros formamos ese grupo que nos llamamos en aquel entonces los Lotos. Lotos. ¿Y sabe por qué era eso? Porque nos preguntaban la mayoría de la gente aquí, ¿por qué los Lotos? Porque decíamos, alcanzamos para todas y sobramos. Era una risotada de todo el mundo. Mi papá, al menos mi finado abuelito, digamos en este caso Miguel Ángel Hidrogo, con mis tías, se morían de gusto, ¿no? Cuando oía eso. Mis tíos también, la mayoría que vivían por ahí cerca, nosotros parábamos en la casa de mi tía Luz María Hidrogo. Ahí era nuestro paradero, pero ya cuando fuimos los Lotos. Entonces, los Lotos hasta ahora somos amigos. ¿Y en el colegio qué estudió? En el colegio estudié comercio y administración. Pero les soy sincero, yo nunca he sido amante de los números. De los números ni de la... A mí me decían que estudie física, que estudie... Automotriz o que estudie, ¿cómo es? Economía, electricidad, que estudie cualquier otra cosa. Yo a mi papá le decía que no me gustan a mí estas cosas. Si yo me cambié al técnico, si bien es cierto, porque el técnico es un hermoso colegio, pero no me gustaba comercio y administración. Yo quise entrar incluso en automotriz y mi papá dijo no. Eso ya es así, que es asado. Bueno, ponía unas cosas que no... Exacto, no le gustaba. Entonces, cuando mi mamá, que era profesora en el colegio técnico, me llamó y me dijo, mijo, ¿estás ya inscrito en eso? Le dije, mamá, digo, yo no soy para eso. Bueno, ya dice, tienes que aprender a acomodar lugar. Bueno, el sexto curso, cuando me gradué, me llamaron a mí, la mayoría de compañeros,
que eran míos del colegio y que estaban para irse ya al ejército. Si ellos me dijeron... Ese tiempo era obligatorio. Exacto. Bueno, no tanto obligatorio, sino yo iba a entrar en la Escuela Superior Militar de Royal Faro. Mi papacito consiguió prospectos, consiguió todo. Nosotros dimos las pruebas. E incluso nos mantuvieron un tiempo ahí. Pero lamentablemente yo me dañé el brazo. Y mi papá dijo, no, yo no quiero saber absolutamente nada de que te quedes ahí. Vamos a Azogues. Todavía hay, dice, cómo ingresar en las universidades. Había la Universidad Estatal, que no había en ese entonces estos actuales exámenes que uno tiene que ingresar. No. Había la Universidad de la SUAY, había la Universidad Católica de Cuenca. Entonces, cuando ingresé a la Universidad de la SUAY, lamentablemente, bueno, yo ingresé... ¿Usted quiso, luego del colegio, ser militar? ¿O? Yo quería ser militar. Y si me dieran la oportunidad de ser militar, soy militar. ¿Por qué? Ese ha sido toda mi vida, ha sido mi sueño, ser militar. Y prácticamente la mayoría de compañeros míos que ingresaron allá y que están este rato, ellos son, este momento, el que mínimo está es capitán. Y hay otros compañeros, por ejemplo, como se llama Reinaldo, bueno, se me va el apellido porque casi sí éramos buenos amigos, pero no nos llevábamos tanto en aquel entonces. Él ya está de coronel del ejército. Él ya está como coronel. ¿Y qué le llamaba la atención del ejército? A mí, bueno, a mí me gustaba la disciplina. Me gustaba la disciplina. E incluso algo que medio yo aprendí es a ser disciplinado. Yo a mi hija y a mi hijo mayor, en especial a mi David, yo le he enseñado disciplina. Y mi hijo es muy disciplinado. Mi hija pequeña no es tan disciplinada, a veces me saca un poco las casillas, pero cuando yo le digo que se disciplina, ella se disciplina. Eso sí. ¿Eso le gustaba Me gustaba mucho la disciplina y yo soy muy disciplinado en sí, pero, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban que la ropa hay que tenerla directamente en su lugar. Eso nos enseñaba. Otra de las cosas es levantarse temprano. Yo soy hombre que a las 4 de la mañana ya estoy despierto. Independientemente de la hora que se acueste. A la hora que me acueste. Si me acuesto a la 1, pues a las 4 ya estoy despierto. Soy muy disciplinado en ese entonces, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, no me gusta tener mi vehículo, no me gusta tener en ningún momento sucio. Si le tengo sucio, pues cojo aunque sea una manguera, yo mismo le limpio lo más que pueda y le lavo. Y me gusta comprar cosas para tener limpio tanto mi casa, tanto mi vehículo. Y yo, al menos, mi ropa me gusta demasiadamente bien guardada, bien presentada. Usted me debe ver a mí nunca, mi esposa jamás en la vida le gusta, por ejemplo, que yo esté mal vestido. Peor, mi hermana gusta, que es la única que está aquí, las otras dos están en el extranjero, o mi hijo, no les gusta. Mi papá, al menos, cuando él era su época de magistrado de la corte, decía: Osvaldo, cuidado, me dejes mal, por favor. Yo, cuando ya llegué a la Universidad de la SUAY, prácticamente me ingresé de los 120, ingresé yo en el puesto 11. Para derecho. Para derecho. ¿Por qué derecho? Porque siempre me ha gustado derecho, toda la vida. ¿Y tenía la influencia de su papá? Sí, tenía la influencia de mi padre desde chiquito. Desde cuando creo yo empezó... Ay, desde cuando yo estuve prácticamente muy niño, desde cuando estuve yo, se podría decir, más o menos de una edad de ¿qué será? Más o menos de unos 4 o 5 años, jugábamos con el actual fiscal también de aquí de Azogues, Martín Flores, que usted le debe conocer. Jugábamos con mi primo también, el doctor Martín Serrano, ex concejal de acá, y yo. Y jugábamos... ¿Los 3 abogados? Los 3 abogados. Actuales jugábamos abogados. A los abogados y jugábamos que, oye, ¿qué te parece este juicio? Nosotros oíamos a nuestros padres, en el caso de todos 3 son abogados también. Mi papá, el doctor Rodrigo Serrano y el doctor Eduardo Flores son abogados. Entonces, escuchaban ellos de esta situación y prácticamente, inmediatamente ellos
nos poníamos a jugar los abogados y tantas cosas. Y en familia jugaban a ser abogados, o sea, los tres primos, básicamente. Jugábamos los tres Ok. a ser abogados a veces, y sobre todo el último que se metió, digamos, Se a unió la al jugada grupo. nuestra y se unió al grupo, mi primo, el doctor Luis Manuel Flores Hidrobo, que hoy es miembro del Tribunal Penal en la ciudad de Cuenca. Vea usted, por ejemplo, nosotros hemos tenido varias situaciones por ser, en primer lugar, buenos profesionales en el derecho, todos cuatro que le acabo de mencionar. Y no se diga mi otro primo, Javier Stern, que a él no le gustaba eso, ¿no?, del derecho. Él es ingeniero comercial. La mayoría de nosotros, de los nietos de mi abuelo Miguel Ángel, somos toditos, Abogados. no abogados, sino profesionales. Existen médicos, ingenieros, existen abogados, como le digo, y profesores de la segunda enseñanza graduados en universidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi casa, los cuatro hijos de mi papá, nosotros somos, digamos, profesionales. Mi hermana Angiolina, ella es, por ejemplo, en este caso, es licenciada en docencia de segunda enseñanza y tiene, se podría decir como... La especialización. No especialización, o sea, como las que hay ahora, maestría, especialización o diplomado. Pero ella fue digamos, es una profesional que en la misma universidad le dieron una mención, que se llama, una mención en física. Mi hermana era muy buena en física. Entonces, se podría hablar el mal de las azogueñas y de los azogueños. Hay algunos que no siguieron eso, pero otros que sí siguieron esa situación. Casarse y olvidarse de la universidad. Mi hermana Angiolina, ella estuvo en digamos... Tiene buen prospecto. En buen prospecto para ser ingeniera, digamos... Civil. Ingeniera civil. Pero ella, el momento que se casó, lamentablemente... Decidió dejar de estudiar. Decidió dejar de estudiar, quería dedicarse un poquito. Después, cuando mi papá le exigió que estudie, entonces ahí fue profesora en segunda enseñanza, y como le digo, con una mención en físico. Mi hermana... ¿Y a quién Caterina, recuerda de la universidad? O sea, usted llega ya del ejército, cuando ya su papá le dijo, ya no vas allá, va a la segunda opción, básicamente llega a ser el derecho, la segunda opción, opta por la universidad y se bota al mundo de Cuenca, básicamente, que es un bueno, yo mundo recuerdo, más grande. ¿Y quiénes eran sus de compañeros, allá, por sus ejemplo, amigos? mis compañeros, mis buenos amigos de allá, Jaime Pizarro, Carlitos Fernández de Córdoba, el famoso Carlos Vázquez, que fue candidato a diputado nacional en aquel entonces con el doctor Osvaldo Hurtado. Había un hijo también del rector de la universidad, del doctor Mario Jaramillo Paredes. Había Santiago Jaramillo, que era también un muy buen estudiante. ¿Y usted hacía ida y vuelta todos los días? Todos los días. A mí, por ejemplo, Nunca le dio ganas de ir a vivir. Cuenca me encanta, pero no para vivir. Cuenca me gusta para estar ahí todo Un eso. ratito, Claro. turismo. Ahí, chao. por ejemplo, en ese entonces nos tocó a tres ir a viajar de mi casa. Mi hermana Caterina, que hoy es médico en Chile y que ella prácticamente está viviendo allá. Y mi hermana Augusta, que fue a estudiar en el colegio de las Salesianas, en el María Auxiliadora. Mis hermanas, las dos, por ejemplo, ellas aprovecharon mucho. Mi hermana Augusta tiene dos profesiones. Tiene una como ingeniera en sistemas y abogada. Y fue docente de técnico un tiempo. Docente del técnico, docente de la Universidad José Peralta, como lo fui yo, como lo fue mi papá. Yo fui también docente de la Universidad Católica de Cuenca, en Cuenca. Y bueno... Termina la universidad. No terminé en la universidad No terminó de la SUAY. ¿Era la de la SUAY o la La de la SUAY. Ahí le voy a comentar. En el tercer año, prácticamente... Eran 5 de derecho ese tiempo. Claro, 6. 6. En el tercer año, Que eran lamentablemente... doctores de jurisprudencia. Sí, lamentablemente por enamorado me salí casando. Entonces,
prácticamente ya no quise seguir, yo también porque se venía mi hijo y tenía Y la que yo responsabilidad. tratar de ver. Claro, entonces mi papá dijo, pero mijito, no dejes de estudiar, y vos eres un buen estudiante, ¿por qué no entras en la católica? Quisieron hacer una validación de las, Las materias. digamos, de las materias que yo ya había pasado, pasé prácticamente hasta el segundo año todas y el tercer año estaba un ciclo, se puede decir en el quinto ciclo. Entonces preguntaron y dijeron que no hay cómo, que tiene que volver y regresé desde el primer año, imagínense. Lo hice, mi papá incluso decía, tranquilo, esto es algo que Así mismo nos es. corresponde a los hombres pelear. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo ahí prácticamente empecé desde el primer año, empecé a salir prácticamente con buenos amigos que tenía. Por ejemplo, ahí uno de mis compañeros fue mi primo Luis Manuel Flores, el doctor Cristian Herrera, que todo el mundo conoce, es un gran jugador de fútbol y también un gran abogado. El doctor Hernán Valle, el doctor Álvaro Rodas, Javier Vélez, mi vecino. Habían, por ejemplo, muchos compañeros como Lucho Cárdenas de acá de Guapán, que él prácticamente era un buen estudiante, no sé qué pasó, que parece que no le gustó mucho el estudio, fue a Estados Unidos y ahora ya está por acá. Un gran amigo, un gran amigo. Y en Cuenca sí mismo. Claro, en Cuenca, en la Católica en Cuenca. Ahí ingresé yo a la Católica en Cuenca, la doctora Fanny Cárdenas, de acá de Azores. Pero ¿cómo hacía? Por ejemplo, ya se casó, ya tenía Empecé su a trabajar. A eso iba a preguntar. Empecé a trabajar y no tenía chance de irme yo a la universidad de la SUAY. Entonces, ¿en qué empezó a trabajar? ¿Cuál fue su primer trabajo? Empecé a trabajar primero en el EMAPAL. Yo trabajaba primero como, se podría decir, como informador en el Consejo Nacional Electoral, que es hoy, antes era Tribunal Electoral. Se acabó mi contrato y ahí prácticamente, lamentablemente, me casé. Entonces, tuve que prácticamente dejar de estudiar y ahí entré en la empresa municipal de agua potable, en el EMAPAL. En aquel entonces era gerente, yo recuerdo bien, el doctor Fernando Palomeque López. Él con el doctor Segundo Serrano me contrataron a mí para que vaya yo primero como inspector de obras. Entonces no tenía chance. Y luego prácticamente cuando ya salí del EMAPAL ya no tenía ese asunto de poder estudiar en la mañana, pero sí en la noche. Entonces ahí ingresé en la Universidad Católica, exactamente. Ya después de haber estado un buen tiempo y de haber estado con buenas notas en la Universidad de la SUAY, cuando salí mi papá me decía, no dejas de ser estudiante si estás, digamos, en alguna universidad. Y así trabajes, dice, yo puedo tratar de ver. Entonces cuando ingresé a la gobernación del Cañar, el doctor Luis Ortega fue quien me nombró como recaudador fiscal de la provincia. Entonces ahí el doctor Ortega me decía, pero yo no solamente te voy a permitir que estés aquí en el trabajando, horario laboral. Exacto, hay 2 horas para que puedas estudiar. Conéctate inmediatamente. Entré a trabajar y ese mismo día entraba a estudiar. El 13 de octubre de 1997. Entré a trabajar, entré a estudiar. Y no he sido un mal estudiante nunca, pero mi papá, por ejemplo, decía, Osvaldo, por favor, si estás estudiando, decía, compruebe. Después de un año, que entré, bueno, no fue mucho tiempo, unos meses, me divorcié la primera vez. Pero yo nunca dejé de estudiar. Mi papá creía que tal vez yo iba a entrar en un trance como que... famoso despecho. Me iba a despechar, me iba a bajar... que iba a tener algo, no fue así. Yo busqué la manera, más que nada por mi hijo David, de darle algún día un ejemplo. Y como ya empecé también en el año 93, el asunto mío el tema artístico, se podría hablar, ¿no? Como Osvaldo y Dro, primero éramos el dúo, se me va también incluso el nombre, con un primo mío, con Víctor, que también niños jugábamos a Víctor cantar. Víctor Hidro.
teníamos con mis primos, teníamos como una especie de un grupito pequeño. Cuando ya no queríamos ser abogados, queríamos ser artistas. No. Entonces hicimos el dúo Mediterráneo, que fue en honor a un disco que lo hizo Flavio César, no sé si recuerda usted, y Flavio César prácticamente con ese disco nos dio la oportunidad de que nosotros salgamos con esa música de él con medio de pistas, pues, ¿no? Que cantábamos nosotros. Tratando de imitar. Exactamente. Segundo Luna, cuando yo estaba en el año 1999, me llamó y me dijo: Osvaldo, estamos yendo a hacer nosotros este momento ya la Asociación de Artistas. Necesito que te vengas hoy a las 8 de la noche a la UNE, en donde vamos nosotros a formar. Yo acabo de pedir a todos los compañeros que estén aquí. Digo, encantado de la vida. Y desde ahí, desde 1999, soy miembro de la Asociación de Artistas Profesionales del Cañar. Cuando yo estuve acá en la Universidad Católica, a veces la mayoría de mis compañeros decían, pues me trataban solo de Bolívar, es mi primer nombre. Bolívar, por favor, canta. Pégate una canción. Pues. Y a veces daba tan buen espectáculo, prácticamente se podría hablar. Yo tengo uno de mis compañeros, el doctor Clermo Gómez Ríos, que es uno de los maestros guitarristas en flamenco. No sé si tal vez usted le conozca a Alvarito. Escucha. Es uno de mis mejores amigos de la universidad, conjuntamente con los que le nombré hace un momento, y sobre todo Clermo, con él hacíamos nosotros música, y siempre nos llamaban a nosotros, decían, a ver, ustedes a cantar. El doctor Tito Domínguez, y los famosos de la universidad, pues todos entonces ellos, grandes. Nosotros éramos de los artistas que nunca les dejábamos de cantar, jamás. Los 6 años que estuvimos ahí, no dejamos de cantar. Incluso el día que yo estaba ya prácticamente con la capa y el birrete, graduándome de doctor en jurisprudencia, créase así sinceramente, me dijeron, solo porque es un momento solemne, no te pedimos que cantes. Y todo el mundo se reía y decía, que cante. No, aquí no, porque no le gustaba esto, por ejemplo, al finado rector de la universidad, al doctor César Corser, no le gustaban esas cosas. Entonces, cuando yo ya vine acá a Azogues, ya fui nombrado cuando jugaba el Deportivo Azogues, que yo también iba allá, y a veces saludaba desde abajo a los compañeros de ustedes que son periodistas, entre ellos a Pepito Robles, Andrés Heras, estaba también, me acuerdo, John Palacios, Henry Puya, y qué tal se me estaba olvidando el nombre de Carlos Olmedo Palacios, y Carlos Olmedo con Andrés Heras y el Pepito Robles me nombran a mí la voz de oro de Azogues. No entiendo por qué, pero me nombraron la voz de oro de Azogues. Se decía, aquí le tenemos al frente, como yo iba siempre aquí para escuchar, con una cuestión para poder escuchar. Entonces decía, tenemos a la voz de oro de Azogues. Yo me miraba, les hacía de la mano, y era, pero a veces, o sea, esa anécdota que tengo yo cuando fue el Deportivo Azogues, y que prácticamente yo fui se podría decir un hincha a muerte del Deportivo Azogues, porque yo si me hubiese tocado jugar por el Deportivo Azogues, que era sinceramente hubiese dado mi vida entera para hacerle que el Deportivo Azogues esté en Copa Libertadores, sea campeón en Copa Libertadores, tal como decía nuestro querido Janio Pinto. Me hubiese gustado, pero no fui tomado en cuenta, ¿no? Usted termina la universidad y continúa con su cargo en EMAPAL. No, yo estaba en la gobernación de ahí fui. Y es decir, vinculado al sector público. ¿En algún momento ejerció ya de manera privada la profesión? Uh-huh. En el 2015 yo me retiré de la gobernación del Cañar, me retiré yo, renuncié. Estaba como profesor en la Universidad Católica de Cuenca, pero lamentablemente yo no sé qué pasó, no me dieron el contrato, no hicieron el concurso para poder yo también en ese entonces, digamos, demostrar lo que uno sabía, pues no.
Entonces me dediqué a mi profesión, me dediqué al derecho, empecé a realizar todo lo que tenía que realizar con mi señor padre en el año 2015 y 2016, en donde ya cogí prácticamente directo mi profesión. De ahí la doctora Zaida Rovira, yo puedo decir que es como que si fuera mi hermana mayor. La primera vez que me conoció la doctora Zaida Rovira fue en un taller que tuvimos nosotros en el año 2016. Ahí me conoció ejerciendo la la doctora profesión Zaida, usted ejerciendo la libremente. profesión. ¿Cuál fue el primer caso que tuvo? El primer caso, creo que era de alguien de mi familia. Y ni siquiera lo cobré. Así fue. Entonces, no me recuerdo bien el caso. Oiga, le diré con el problema de mi salud. En este momento estoy un poco medio afectado también con el cerebro. No me recuerdo casi algunas cosas. Pero cuando ya se me prende, como se dice, el faro de ese momento, me recuerdo y digo, ¿de cuál era? Pues no. Entonces, yo recuerdo que la doctora Zaida Rovira me conoció a mí. Y cuando conversábamos, yo tenía un criterio en derecho a veces formado tengo que decir, Academia. Bueno, la academia una cosa, pero por alguien que fue mi maestro y seguirá siendo mi maestro toda la vida, mi padre, el doctor Roselio Drobo. Mi padre me ha enseñado desde chiquito a ser en todo. Me decía, nunca te rindas. Si puedes ser en todo, hazlo en todo. Yo he sido basquetbolista, futbolista, soy abogado en derecho, soy artista, y vea usted. Entonces la doctora Zaida, cuando yo estuve en esta promoción ya como abogado en libre ejercicio, me decía, me gusta mucho tu criterio, porque no te basas tanto en derecho, sino también te basas en la parte humana y social. Me gusta mucho tu criterio. Tienes por WhatsApp, de repente, en mi vida he sido totalmente ajeno a la tecnología. ¿Tienes tu currículum vitae? Yo le dije, claro que sí, doctora Zaidita. Digo, yo le puedo entregar. Digo, no hay problema. Bueno, mándamelo más pronto. Porque, claro, este rato es ya voy a decir que de mi oficina me den haciendo. Entonces, mi hermana Augusta, que es muy buena en cuanto a lo que es informática, le llamé y le dije, ñaña, no seas mala, por favor, mándame esto, porque la doctora Zaida me está pidiendo. ¿Quién es la doctora? Digo, la doctora Zaida Rovira. Digo, ella en ese entonces era, creo que solamente, digamos, defensora del pueblo en Santa Elena. La doctora Zaida me llegó a estimar mucho, me llegó a querer mucho, como le digo. Ella es como una hermana mayor mía, es mi mentora, porque ella cuando se trató de que yo estaba en el ejercicio, me llamó inmediatamente para que sea defensor del pueblo. Cuando ella fue defensora subrogante a nivel nacional. Ella ya no defensora subrogante, sino defensora principal. Entonces me dijo, querido, hay tales cosas que hay que hacer ahí, por favor, te ruego, no me defraudes. Ponte pilas. Exacto. Doctora Zaida, no se preocupe. Yo llegué, y desde ahí la amistad con ella hasta el cargo actual. Antes de ello. La doctora Zaida, yo le tengo un cariño demasiadamente, se podría decir, exagerado a la doctora, porque la doctora es una mujer que ahora, incluso en el problema en el que estoy, no me ha abandonado en ningún momento. Es una persona demasiadamente de un corazón que no creo que le cabe ni en el cuerpo ni en donde ella está presente. Es un corazón muy enorme lo que ella tiene. Cuando yo ingresé en la Defensoría del Pueblo, tuve grandes funcionarios y buenos amigos de la Defensoría del Pueblo. Todavía siguen todos ellos. El doctor Cristóbal Hidalgo, el doctor Fernando Amoroso, en aquel entonces la doctora María Paz Palomeque, ex defensora, pero una gran funcionaria. Una mujer que sabe muchísimo en constitucional. Y la doctora Janet Naula. Cualquier cosa que yo decía, ellos me respaldaban completamente. Cuando fui a 5 acciones de protección a favor de los médicos, gané las 5 acciones de protección. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que darle el mérito
En primer lugar, al equipo que yo tenía, que era un equipo excelente. Segundo, al equipo de Quito, con el cual la doctora Zaida Rovira hizo un gran papel en la Defensoría del Pueblo y sobre todo una función demasiadamente muy buena. Entonces, nosotros teníamos equipos buenos que funcionaban y que prácticamente nosotros podíamos con toda la tranquilidad del caso funcionar. 5 acciones de protección a favor de los médicos están este rato estables en los hospitales de aquí de la provincia del Cañar y en los cuales prácticamente incluso un amicus curiae que se presentó a favor de el padre de un gran amigo mío, de grandes amigos míos, como es la doctora Verónica Vicuña y sus hermanos David y perdón, y André. Entonces, yo en el amicus curiae, a mí me decía en ese entonces el juez, el doctor Marlon Vélez, que hoy es el director del Consejo de la Judicatura, me decía, estaba muy bien hecho eso. Yo decía, esto es un trabajo hecho del equipo que yo tengo, es un amicus curiae muy bien puestito, ese es excelente. O sea, esto no es que yo esté diciendo porque sí o porque tal vez no haya tenido la capacidad, sino yo tenía que primero esperar que ellos hagan, poder corregir cualquier situación, no tenía que hacerlo porque era excelente el trabajo de ellos. Ese es el éxito de los que están al frente de las instituciones, rodearse de personas que sean mejores. Muy buenas, mejores que nosotros, exactamente. Doctor, y para ir pasando, el tiempo está corriendo para pasar algunas facetas suyas que ya las mencionó, el deporte. Uy, el deporte, esa es la parte más bonita que yo he tenido. Y yo recuerdo que hace no mucho ustedes se reunían en la selección del Cañar 91. Del 91. Y jugaban el campeonato también. Yo incluso con el doctor Nelson Peñafiel, que es juez provincial, con su primo, con Peñita, que le decimos nosotros, Cristian Peñafiel, con Carlos, se va también el apellido, Caliche, que decíamos nosotros. Carlos Calle, los Chamos Flores, Pablo y Henry. Por ejemplo, Paul Rojas, Goyo Calle, le hablo por ejemplo de los arqueros nuestros, que fue uno de los mejores arqueros, nuestro querido Pablo Parra y Paulino, Paulino Cabrera, que no tengo yo por qué mentir, toda la selección, ahí estaba Agustín Quevedo, todos los que estábamos ahí, fuimos jugadores nosotros de una trama especial en aquel entonces, porque nosotros jugábamos prácticamente ya contra personas que estaban dentro de un equipo de fútbol ya profesional. Nosotros ninguno éramos profesionales en aquel entonces. Si estábamos jugando, por ejemplo, en el caso mío, en el Tenis Club, estaba jugando, yo no jugué mucho tiempo porque a mi papá no le gustó, decía, no te va a dar plata, no te va a dar plata, estudio, exactamente. Entonces, ya cuando ya fui profesional, más bien a los 25, 26 años, yo recuerdo estaba jugando en Cuenca, en la famosa, en el famoso campeonato de las Jorgas, que se llamaba. A mí me invitaron mis amigos de allá porque sabían la forma de jugar de mí. Entonces, después de eso, el Gloria del Paute me invitó a jugar. Me dijo que haga presencia a ver cómo me va. Segunda categoría. Y estuvimos un buen tiempo, pero ya después ya no me... Las obligaciones. Ya, las obligaciones sobre todo, ya de estar en un trabajo, no podía pedir permiso, así por así. Estudio y la familia. Claro, y yo estaba en la función pública y he estado en la función pública mucho tiempo, ahora estoy como director de desarrollo humano, haciendo todo lo que se puede, usted sabe perfectamente, le comentaba yo de la mayoría de convenios que estamos haciendo a nivel de la provincia del Cañar, porque yo tengo que dejar completamente ya puesto estos convenios de la mejor manera para que no se cueste el servicio en ningún momento. Y, por ejemplo, de estos partidos, de esta selección que usted comenta, ¿cuál es el partido que más recuerda usted? El partido que le empatamos a la SUE cuando ya estaban festejando en el estadio del
del técnico que era en ese entonces, que era del técnico salesiano, y fue un gol mío. Lanzaron un centro, Paul Cabrera cabeceó y yo le pegué un cañonazo al arquero que le metí con bola y todo adentro. Entonces, a lo que se hizo ese gol, me acuerdo, nosotros le empatábamos al Azuay, y el Azuay con ese empate se quedaba fuera del campeonato. En cambio, nosotros pasábamos a otro lado y teníamos que jugar allá en Lago Agrio. Entonces, ¿qué viajes recuerda? ¿Qué viaje es anecdótico en el fútbol? El que más recuerdo es el que vinimos gozando, el de Cuenca. Los otros han sido lindos, nos hemos visto, por ejemplo, cuando Henry Pulte decía, por ejemplo, ese lindo Shushuki, nosotros nos reíamos toditos. Claro, cuando nosotros nos molestábamos y prácticamente guaguas todavía, pues no se podía hablar no teníamos ni 18 años nosotros cuando jugábamos, cuando hacíamos campeonatos excelentes, por ejemplo, como allá en Lago Agrio, que prácticamente nos empezaron a tomar los nombres, las fechas de nacimiento. Por ejemplo, uno también en Manabí, que veníamos ganando Manabí en el comienzo, pero en ese entonces me rompieron a mí la pierna, porque como les ganamos aquí a los manavitas, y habían dos personas de raza morena que estaban jugando, y uno de ellos, cuando aquí, yo me acuerdo, solamente le driblé y le saqué la bola, y así mismo hice un gol. Entonces allá, para que nosotros no podamos tener, digamos, delantero, en este caso sería mi persona, cualquiera de los otros compañeros que estaban, nosotros jugamos con dos delanteros adelante, entonces prácticamente me rompieron, o sea, no me rompieron, sino prácticamente me lesionaron. Yo creo que se rompió porque no podía caminar bien. El tiempo que nosotros jugamos como compañeros, como colegas, se podría hablar, era un tiempo muy especial, muy bonito con todos ellos. Sobre todo, me acuerdo incluso en algún momento, hasta para que nosotros podamos jugar y podamos apoyarles a ellos, nos hicieron, pasados de años, nos hicieron jugar. Entonces, era la risa porque el doctor Eduardo Rivas Ayora fue un personaje, y que creo yo no puede nunca dejarse de hablar de él, ni jamás se puede olvidar lo que era el doctor Eduardo Rivas Ayora. Nos dijo a nosotros: ganan este partido y les vengo trayendo a ustedes, pero sí comiendo lo mejor del mundo. Ténganse, pero así por seguro. Y justamente nosotros ganamos un partido en el Guayas. Vinimos ganando en el Guayas, en pleno estadio Modelo, con toda la gente que le estoy hablando, porque todos ellos, incluso en aquel entonces, Agustín Quevedo era un niño chiquito todavía, era un pequeñito, pero a él, por ejemplo, por su condición física, y que era un muchacho que en ese entonces tenía, según como hablan las mujeres, voy a hablar yo también, que era un muchacho que tenía una pinta completa, ¿no? Entonces nosotros al Agustín decíamos: Agustín, anda por ahí de repente, y hazte amigo de alguna de las que están ahí, por la pinta que él tenía, pues no. Y el Agustín decía: no, yo ya me voy acá, pero ya que, y venían a veces las costeñas y le decían: ay, qué belleza, Serrano, le decían a él, ¿no? Entonces, Agustín, aprovecha. Claro, esas son las anécdotas más bonitas, ¿no? Que nosotros le llamábamos a él, le decíamos que vaya directamente hacia las señoritas que estaban ahí, ya deben ser señoras todas, que vaya, se haga amigo, que nos presente para nosotros. Bueno, en aquel entonces, niños todavía, imagínense, Agustín de 14 años, yo estaba de casi 16 años, la mayoría de nosotros hasta 17, entonces éramos muy niños, pero teníamos un fútbol extraordinario, con el cual prácticamente nosotros llegamos a semifinales de la famosa Copa Emprode en aquel entonces, con todos mis compañeros, con todos mis amigos. Ya le digo, a mí, puede ser que se me dañó el hueso, pero se me dañó aquí justamente el muslo, se me dañó. Y prácticamente yo tuve que venir recostado
y todos ellos, algunos sacrificados, dándome viendo que estoy bien y todo. Unos extraordinarios amigos todos, hasta ahora son extraordinarios amigos. Y hasta ahora se reúnen, ¿no? Hasta ahora nos reunimos, estamos, claro, por la situación mía yo les veo lo que van a jugar. Pero apoya, está pero pendiente. les apoyo, sí. ¿Y la faceta de la música? Uy, la música es hermoso. La música es lo más hermoso que he tenido en mi vida. ¿Cómo con descubre usted que a los que 6 tiene ese años, talento? antes de los 6 años. Mi papá decía prácticamente que yo en aquel entonces cogía las manzanas, las cebollas y hacía como una especie de un micrófono, ¿no? Y igual mi mami decía, voy a repetir las palabras, era Cumbre Verde al Osvaldo, chiquito, jalado, dice, a veces una cebolla y cantando con la cebolla. Por eso me sacaron a mí de loco cebolla, mis compañeros artistas, mis amigos. Entonces, la mayoría de ellos, ya salían ellos a cantar. Yo, por ejemplo, era chiquito. ¿Pero usted a punta de imitación? ¿O tenía escuela? Bueno, escuela tenía mis hermanas. Mis hermanas tocaban tanto el órgano como la pianica. Tocaban muy bien mis hermanas mayores. Entonces, cuando yo tenía que irme prácticamente hacia lo que decía mi papá, y él a veces hasta se molestaba, decía, mando a mis 2 hijas mayores al conservatorio, porque era el conservatorio de don Humberto Parra, lamentablemente hace unos meses fallecido, un gran maestro mío también de la música. Dice, les mando a ellas al conservatorio, y a mi hijo le mando, dice, al fútbol. Y me sale el otro, dice, artista. Entonces mi papá se moría de gusto a veces, ¿no? Entonces decía ¿Cuál fue su primera presentación? Mi primera presentación, le voy a comentar para que se ría, porque sí es una cosa de chiste. Nos invitaron a los famosos Lotos a una peña artística que se daba acá en el sector, en el Salón Orleis, en el año 1993. Y me acuerdo yo en aquel entonces muy travieso. Tenía 16 años, no tenía más, muy travieso. Y por eso fui incluso hasta suspendido un tiempo de la selección del Cañar por estar andando en mis cositas que no debía andar. Me voy llevando una botella de whisky de mi padre. Para llegar bacán. Pero yo tenía un saco medio grandecito. Cojo y meto aquí en la parte de acá, nadie me cayó en cuenta, entré, puse ahí en donde es la mesa en la que estábamos y seguíamos todo el mundo. Pero yo casi no estaba tomando mucho, ¿no? Y mis amigos también estábamos tomando muy poco, porque no éramos gente que nos metíamos mucho en los vicios. Entonces, yo cantaba con mis amigos. Sí, de hecho, yo cantaba con mi familia, cantaba con mis amigos, pero nunca me gustaba cantar aparte. En público. O no tenía esa oportunidad. Cuando un momento determinado de esos, mis amigos, veo que le vienen toditos, empiezo a ver así, me agarran de las piernas, me agarran de los brazos y me elevan. Y me llevan al escenario. Digo, ¿qué están haciendo? Oigan, digo, no sean tan... Yo voy a decir lo que dices, no sean tan animales, digo, ¿qué están haciendo? ¿Para qué me traen acá a cantar? Loco pendejo, me dicen así, con las debidas disculpas, ya, a cantar. Entonces mi primo, el más tiempo, Oso, dice, vos sabes cantar esas bonitas canciones, porque así me tratan en la casa, Oso, toda la familia. Entonces me dice, Oso, vos sabes cantar esas lindas canciones, dice, los boleros, ponte a cantar. Yo no tenía quien me acompañe, ¿por qué me va a acompañar? Había un dúo que estaba, una persona, sí me recuerdo bien el nombre, don Luis Avendaño, que vive aquí en Azogues todavía. Y el otro señor no me recuerdo porque era una persona, creo que era de Cuenca, este señor, no me recuerdo bien. Hasta el momento de que ellos dicen, a ver, denos solamente el tono, no queremos más el tono. Yo no tenía idea de qué es el tono. Idea de lo que es el tono, esas cosas. Entonces me puse a cantar, digo, más o menos así, 4 canciones. Sí. La linda voz del señor, dice, ¿por qué no le ponemos enseguida? Dice, vos haz, dice, lo que es el requinto. Yo hago la guitarra. ¿Qué te parece? Ya. Subimos, se anunciaron mi nombre.
Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bonito para los Claro. nervios. Nada. Cogí simplemente el micrófono y era viendo hacia arriba, cantando y viendo hacia arriba. Cuando dije muchas gracias, en la tercera canción, muchas gracias, muy agradecido. Otra. Empieza a gritar la gente toditos, pero eran los primeros aplausos buenos. Y luego, qué bien, mis amigos y conocidos, bien, Osvaldo, dice, sube, no, ahora yo que canto, solamente tengo una más, cantes una más, no importa, dice. Si yo me puse a cantar, y en aquel entonces, por ejemplo, triunfamos canciones de los Panchos, como, ¿qué le puedo decir? Bueno, se me van algunas canciones de los Panchos clásicos que canté ese día, los clásicos que eran, a mí me encantaba y me siguen cantando siempre el bolero y los Panchos. y todavía canta cuando le Sí, invitan. no, bueno, ya ahorita por la cuestión de mi enfermedad no puedo cantar, pero a veces medio que oigo una cancioncita mía que me gusta, sí lo hago. ¿Y tiene canciones propias? Tengo escrito, pero todavía estábamos queriendo En el justamente, proyecto lamentablemente, como le digo, esta cuestión de mi enfermedad me ha puesto un poco mal, con mi gran amigo, y se podría hablar de mi hermano del alma, Pablo González. Pablo me dijo, mira Osvaldo, yo tengo más de 10,000 canciones. Yo te voy a ayudar y las canciones tuyas, para ponerlas en mariachi, las hacemos rapidito. Tú solamente me cantas y le vamos colocando más o menos el tono y podemos pedir en algún mariachi que nos ayude completamente para poderlo hacer. Por ejemplo, yo tengo una canción mía que se llama Por mi maldito orgullo. La una, la otra, Recibe esta carta. Y he cantado, por ejemplo, canciones que han hecho mi familia, como por ejemplo el doctor Rodrigo Serrano Bravo, La plegaria de la Virgen de la Nube. Tengo 2 canciones realizadas por el gran artista de aquí también, que es el director, si no me equivoco, el director del grupo Zafiro, Fabián Luna, y de su primo Olleros, que le decimos nosotros, Osvaldo Luna, también Osvaldo Luna Jr., o Cristian Osvaldo Luna. Con ellos tenemos 2 canciones a la Virgen de la Nube. ¿Cuál es el escenario más grande en el que se ha presentado? Uy, eso sí le voy a decir, que el escenario más grande que me tocó cantar fue en Arica, Chile. Es un escenario que estuvieron 12,000 personas. 12,000 personas. Y a Chile, ¿por qué? Por Sí. su hermano. Bueno, mi hermana me había inscrito en un Concurso. no un concurso, sino en un, ¿cómo le podría decir? Como una especie de un Festival, no sé. festival que había, ¿no? Sudamérica canta a Arica porque fueron presentaciones, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Bolivia, habían de Paraguay una señora que cantaba hermosísima de Paraguay y también el representante de Uruguay, que eran excelentes los dos. ¿Y solo usted por Ecuador? Claro, por Ecuador fui yo, pero porque estaba en ese momento inscrito, porque mi hermana le habían preguntado, bueno, doctora, ¿usted ¿Conoce canta? a alguien de Ecuador? Claro, usted canta, dice, de Ecuador tal vez conoce a alguien para poderle invitar, mi hermano. Y se Entonces, fue. ella me llamó y yo prácticamente, no, yo ya estuve allá ya un buen tiempo, estuve, pero porque me fui a visitarle a mi hermana. Vacacional. Y mi hermana, o sea, le habían preguntado si es que ella conoce que dentro de los azogueños que estamos acá en ¿cómo se llama? En Chile. En Chile, si es que conoce alguno que prácticamente de repente sabe cantar, no cante, pero del todo. Pero que cante. Yo ya era profesional en aquel entonces y cuando me puse a cantar, aunque usted no lo crea, me puse a cantar la primera canción, Ave de Cristal. Y en la parte del coro, realmente las 2 octavas altas que hay que hacer son demasiadamente fuertes. Entonces, ni el mismo representante de Bolivia lo hizo. Hice yo y ahí gané el Guaso de Oro, que se llama. Todavía lo tengo en mi casa, el Guaso de Oro. Entonces, yo en aquel entonces me tocó un escenario bastante fuerte, 12,000 personas. Es el escenario más grande en el que se ha presentado. Es el escenario más grande, se podría hablar, es el escenario más grande. De ahí, por ejemplo, yo he tenido presentaciones aquí en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. He tenido una presentación, aunque un poquito medio pequeña entre amigos y todo, en Nueva York, cuando estuve allá con mi esposa, mis hijos.
Entonces ahí prácticamente pude presentarme, pero una presentación pequeñita, informal, pequeñita, que fue muy bien. Con asimismo un gran artista, Damián Abad. Es primo hermano de mi, primo hermano de mi esposa, y con él siempre estamos conversando, siempre compartiendo. Se hace. El tío es el gran artista nuestro y mi pana del alma, como se decir yo, Osi Coronel. Entonces, nosotros en ese entonces prácticamente, por mi esposa que tiene esa familiaridad y que prácticamente me abarca también a esa familiaridad a mí, entonces pudimos hacer una linda música allá en Estados Unidos. Otra de mis presentaciones bonitas que yo tuve fue también asimismo en la frontera entre Ecuador y Perú, que ahí me tocó presentarme, fue para una invitación que había para una famosa que decían pollada. Cuando yo tenía, imagínense, 24 años. Entonces había ya aquí los canales peruanos, no sé si usted recuerda, JB Noticias, los que decían. Entonces todo eso prácticamente, TV. Exacto, en la TV. Habían varios de esas situaciones que yo tenía que ir prácticamente pasando la provincia del Oro y llegar prácticamente a donde está, se me va hasta incluso el nombre de Huaquillas, adelante, en Tumbes, allá. Y todo porque había una persona de aquí de Azogues que vive en Tumbes. Y que recomendó su nombre. Recomendó mi nombre. Me dice, solamente escúchenle y van a ver. Yo fui, hice una muy buena presentación, me invitaron otra vez y esas han sido prácticamente las partes más lejanas que he tenido y el escenario más fuerte. Para ir finalizando, doctor, y si me permite, obviamente, con todo el respeto, ¿cuál es la enseñanza que le está dejando esta etapa de su vida? La actual, la última. La actual, esta etapa actual. Me está dejando que los hombres no tenemos en ningún momento comprada la vida. Que los hombres no tenemos por qué dejar, por ejemplo, de lado a la familia. No tenemos por qué dejar de lado a una esposa. Soy un hombre demasiadamente católico. Le juré a mi Dios, le juré a Cristo, le juré a mi Virgencita, de quien soy tan devoto. Le dije, madre mía, si en algo tal vez he hecho mal con mi esposa, perdóname. Lo mismo le dije a Dios y a Cristo, perdónenme. Lo único que quiero no es riquezas, no es en ningún momento propiedades ni nada, que eso no importa. Lo que quiero, mi Señor, es que me devuelvas mi salud. Yo sé que es una enfermedad bastante fuerte, una enfermedad bastante dura en la que estoy pasando este momento, pero he tenido un apoyo tan grande de mi familia, mi esposa, mis hijos, en especial que antes estaban un poquito medio alejados mis hijos y ahora están más unidos conmigo, mis hermanas, mi papá, mis sobrinos, que incluso el hijo mayor de mi hermana Augusta, él no me dice a mí tío, me dice papi, porque yo le crié a ese niño con todo mi corazón. No puedo dejar de lado mi familia por parte de Hidrobo, que han estado todos conmigo en esta situación, y mis amigos, todos y cada uno de mis amigos, compañeros de escuela, de colegio. Últimamente tuvimos en la escuela de Milabad, estuvimos todos, en el colegio también la mayoría de mis compañeros nos hemos reunido, todos están muy preocupados, compañeros de la universidad que recién prácticamente se enteraron al inicio del año, y de muchos amigos de aquí, compañeros de trabajo, mis compañeras de trabajo, al menos en el MIES, han estado muy pendientes de mi salud, han estado ellas prácticamente realizando el trabajo, incluso hasta de ayudarme a mí, para que solamente yo pueda, digamos, en ese sentido, firmar y hacer alguna otra cosa. Me han estado ayudando mucho. Claro, no son muchos días los que yo salgo, ¿no? Pero en esos pocos días ellas han estado al pendiente de ayudarme y de salir adelante. Si bien es cierto, el cáncer es una etapa fuerte en la vida de cualquiera. Y como le dije, los hombres y mujeres no debemos ponernos a pensar de que tenemos la vida comprada para siempre. Cualquier
paso como este que estamos dando este momento puede cambiarnos la vida. Y sobre todo hay que tener humildad. Hay que tener humildad. Porque si uno no es humilde en la vida, no ha cumplido nunca las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de la Virgen. Ellos fueron muy humildes en la vida y jamás dejaron de ser, por ejemplo, Jesucristo. Yo, en la forma católica que soy, he sido católico toda mi vida, para mí Jesucristo es lo máximo en mi vida, el Rey de Reyes, y la Virgencita es la Reina de Reinas. Si vamos al asunto en Dios Todopoderoso, me he confiado mucho en Dios Todopoderoso, me he abandonado en las manos de Él, que Él vea qué es lo que vaya a pasar. Pero siempre con su bendición, siempre con su cariño y con su amor divino hacia nosotros. Bendito Dios, estoy respondiendo a muchas cosas. La próxima semana, por ejemplo, yo tengo exámenes que realizarme y estoy más que seguro que Dios me va a dar una bendición demasiadamente hermosa, que voy a recibir buenas noticias. Es una batalla fuerte, pero para eso estamos hechos los hombres. Pero estamos duros. Mucha sobre fuerza, todo quienes hacemos. Gracias, mi querido amigo. Le dejo sus palabras finales. Le agradezco mucho por su tiempo y por abrirse en esta última pregunta. No, siempre las órdenes. Yo soy un hombre que nunca me cierro ante nada. Soy un hombre que cuando tengo que decir la verdad, lo digo la verdad frente a mí. Nunca me ha gustado absolutamente quedarme quieto y eso me enseñó mi padre a decir las cosas de frente. Bueno, en mis palabras finales yo quisiera agradecerles a usted, licenciado, en especial al compañero que se encuentra acá también en la filmación. Ecos del Cañar, como digo yo, una gran empresa, una gran institución para digamos, en el estilo que tienen ustedes, que es de la prensa. Agradecer sobre todo el apoyo grande de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanas, que han estado muy al pendiente de mí. Agradecer a mi familia entera y a mi padre, por favor, que si me está viendo, pues que él sepa claramente que todo esto va a pasar en algún momento y que esté tranquilo. Mi padre ya tiene 80 años y tengo que cuidar de él, por eso le he pedido a Dios yo completamente todo lo que estoy pasando, que me ayude a curarme. Y sobre todo a mi ciudad Azogues, a mis amigos, que no han desmayado en ningún momento, su apoyo y en algunos casos su ayuda, como por ejemplo mi gran amigo el doctor Diego Beltrán, a quien le tengo yo un agradecimiento demasiado especial, mi abogado en el asunto jurídico, porque tuve que demandar lamentablemente para que se pueda cumplir con todo lo que es la medicación que se me dé a mí ante el seguro y ante Solca. Agradecerle a él, a la doctora Estela Sarmiento, que se portaron muy bien conmigo, me ayudaron. Como bien decían ellos, es una obligación de las instituciones con usted, porque ese es un derecho. En realidad yo como abogado lo sé, pero agradecerles porque se comportaron muy bien. Y en ese sentido creo yo, mi familia y muchos de mis amigos, no solamente el agradecimiento especial, sino el más fuerte de los abrazos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Mucha fuerza. Gracias, que Dios le pague. Siempre. Y así es la fuerza. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche.